Bienvenidos, bienvenidos a la clase de hoy. Buenos días, Felipe. Buenos días, Carlos. Carla, buenos días. Felipe, también. Hoy comenzamos con esta nueva unidad. Chicos, la evaluación la vamos a comentar la próxima semana y la vamos a comentar a partir de las respuestas que ustedes deberían, o sea, digamos, las respuestas ideales. Sin embargo, a cada uno de ustedes en su respectiva respuesta les voy a poner comentarios, una retroalimentación más personal, ¿ya? Eso lleva tiempo, a pesar de que ustedes son poquitos, pero igual lleva su tiempo, así que tengan paciencia con respecto a la corrección o a las notas de esa PEP en pos de que reciban una retroalimentación que sea a lo mejor más personal. Puede que sea solo una frase o algo preciso, pero la idea es que esa retroalimentación sea acorde a lo que usted respondió, no tanto general. Para hacer algo general tenemos la clase del próximo día martes, ¿ya? Hoy vamos a comenzar con la tercera unidad ya o cuarta parte. La verdad es que yo no me preocupo mucho con respecto a eso, pero tiene que ver con la semejanza de triángulos y el paralelismo, ¿ya? Y el paralelismo necesita un axioma, que primero debemos definir qué significa que dos rectas sean paralelas y cuál será el axioma relacionado a ese paralelismo, ¿ya? Tengo por aquí abierto, pero esto es de una clase anterior, de cálculo es esto. Ahora todo esto y me voy a quedar con la parte geométrica, sin los ejes y sin la cuadrícula. Bueno, en este apunte número 7, que aún no está en el aula virtual, dice que si L y M son dos rectas, se dicen paralelas si son iguales o no se intersectan. En símbolos, decimos que L es paralelo a M con esta doble rayita. Se utiliza esta definición, se utiliza en esta definición el hecho de que las rectas pueden ser iguales con el fin de que la relación de paralelismo sea una relación de equivalencia. Es decir, que sea refleja, o sea, toda recta es paralela a sí misma porque toda recta es igual a sí misma, es simétrica, porque si L es paralela a M, entonces M es paralela a L, y es transitiva, porque si L es paralela a M y M paralela a N, entonces L es paralela a N. O sea, teniendo una recta y su respectiva paralela, una paralela a la paralela también es paralela a la primera. ¿Ya? Parece trabalenguas, pero es así. ¿Ya? Ahora, esta definición de paralelismo me admite algo con respecto a los rayos. Podemos decir que dos rayos tienen la misma dirección si solo si pertenecen a rectas paralelas y se encuentran en el mismo lado respecto a la recta que une sus inicios. Entonces, mira. Teniendo un rayo o una semirrecta. Y quiero un rayo que esté en la misma dirección. Entonces, tengo dos posibilidades aquí. O sea, solo con el hecho de que tenga un rayo que esté en rectas paralelas. No puedo hacerlo hacia acá, fíjate, porque si hacemos la recta que une sus inicios, esos dos rayos estarían en lados opuestos de esa recta. Entonces necesito del otro lado. ¿De acuerdo? Para que estén en la misma dirección. No es la misma dirección, es la misma dirección estando en rectas paralelas. ¿De acuerdo? Ahora, el axioma de las paralelas, ¿qué dice? Que a través de un punto exterior a una recta existe una única recta paralela a esta recta L. ¿Ya? Esta existencia de paralelas
se establece a partir del teorema, o sea, este teorema 30 nos dice que existen estas rectas paralelas. ¿Ya? Si L es una recta cualquiera y A un punto que no pertenece a ella, existe al menos una recta paralela a L que pase por A. Vuelvo aquí. Teniendo una recta y un punto A fuera de esta recta, este puntito A, me dicen que existe una recta paralela a la primera y que pasa por A. ¿Ya? Hay una recta por aquí paralela a esta. ¿Ya? La demostración que sugiere aquí me dice que a este puntito le vamos a llamar B y a este le vamos a llamar E. ¿Ya? Y fíjense. ¿Cómo vamos a demostrar esto? Primero, sea L una recta y A un punto que no está en L, y sea también B y E en L. Es decir, esta primera configuración que tenemos acá. Por axioma, existe una recta que pasa por A y B, o sea esta recta M. Por axioma, esta recta que pasa por A y B existe. Esta recta existe. Entonces tenemos aquí la recta L y por aquí la recta M. Que por axioma existe M. Entonces definimos un cierto C en M. Un cierto puntito en M, digamos este. Un cierto C en la recta M. Entonces, vamos a determinar un D tal que el ángulo DAC, es decir, este ángulo, es congruente con el ángulo EDA. Este de aquí. O sea, vamos a copiar ese ángulo. Y la pregunta es, ¿se puede copiar un ángulo con regla y compás? Sí. Si copio, por ejemplo, esta distancia, mira, ahí, luego esta distancia, ahí, y luego esta distancia, la copio, esta distancia la copio aquí, debería esta recta conservar ese ángulo. Ya, vamos a ver la vista algebraica para ir borrando ciertas cosas. Por ejemplo, aquí, esto. O sea, defino este punto D por aquí. Este puntito D. Existe por copia de ángulos. ¿Ya? Comprobemos que miden igual estos ángulos. A ver, este mide 73,31 y este mide 73,31. Ya. Son congruentes. ¿Qué acabo de hacer para construir este ángulo congruente? Con la regla y el compás. ¿Qué acabo de hacer? ¿Alguien me puede decir lo que acabo de hacer? Con esta pregunta me quiero asegurar de que estamos entendiendo lo que estoy haciendo. Ojo con eso. Yo no, profe. No caché. Ya. Fíjense que lo que hice fue copiar la distancia desde A hasta E, la copié aquí, con esta circunferencia. Con esta circunferencia copié la distancia desde B hasta A, y con esta circunferencia copié la distancia entre B y E, digamos, con esta circunferencia de aquí. En el fondo lo que hice fue crear un triángulo congruente al ABE, que sería este, con el criterio ángulo, ángulo, ángulo. Con el criterio ángulo, ángulo, ángulo copié ese
esos dos triángulos congruentes. Y como son congruentes por el criterio ángulo, 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 o sea, perdón, lado, 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 a ese criterio me refiero, son congruentes por el criterio lado, 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 entonces los ángulos correspondientes a esos lados congruentes también son congruentes. Por eso, este ángulo DAC es congruente con este ángulo EBA. Entonces, la proposición aquí es que la recta, que vamos a llamar L', por ejemplo, es paralela a L. ¿Ya? Es paralela a L. Y son paralelas. Primero, no pueden ser iguales, porque A no está en L. La única solución es que no tengan puntos en común. Entonces, para demostrar, vamos a suponer que la recta que contiene a A y a D, que aquí se le llama N, no es paralela con L. Es decir, existe un cierto punto P que está en ambas rectas al mismo tiempo. Y si bien el dibujo aquí se ve un poco extraño, lo que estamos tratando de hacer es lo siguiente, o sea, entendiendo que estas rectas son tales que va desde A hasta D, digamos, desde B hasta E, y de alguna forma, en un punto P, en un cierto punto P, se intersectan la una con la otra. Se intersectan la una con la otra. Por aquí, en algún puntito P. Se intersectan en algún P por ahí. ¿Ya? Y aquí es donde yo me quiero detener. Porque es importante, para que usted comprenda esta demostración, que entienda qué figura es PAB. ¿Qué tipo de figura es? PAB. ¿Podríamos decir que PAB es un triángulo? Voy a escribir eso como una pregunta. PAB es un triángulo. ¿Sí o no? Felipe dice que sí. La verdad es que tiene razón Felipe porque AP es una recta. Por tanto, AP es un segmento. Porque A, D y P están en la misma recta, son colineales. Y B, E y P también están en la misma recta, también son colineales, por lo tanto, VP es un segmento. Entonces tenemos este triángulo, VPA, que tiene un ángulo interior, que es este,
el ángulo EBA, congruente con un ángulo exterior, DAC. Y eso en un triángulo no puede ocurrir porque habíamos demostrado que los ángulos exteriores a un triángulo son mayores que cada uno de los ángulos interiores. Entonces, como dice aquí, el triángulo APB tiene un ángulo externo, DAC, congruente con un interno, EBA, lo que es una contradicción. Así que, por tanto, la recta N es paralela a la recta L. Así que con esto hemos demostrado que el axioma de paralelismo establece la existencia de una paralela verdadera. O sea, define a una paralela. Y esa paralela existe. ¿Ya? Si una recta L interseca a dos rectas paralelas, en puntos distintos le diremos transversal. ¿Ya? Esto es importante. Porque ahora, teniendo dos rectas, una paralela a otra, y una tercera recta que las interseca, entonces son... a esta otra recta se le llama transversal. Y no sé si eso le sugiere la definición de un teorema. O de algo que conozcan respecto a esto. ¿Qué podríamos decir? Bueno, los ángulos a partir de paralelas, voy a agrandar este diagrama, reciben nombres según sus posiciones relativas. El ángulo 1 y 5, el ángulo 2 y 6, el ángulo 3 y 7, el ángulo 4 y 8, esos pares se dicen ángulos correspondientes. Los ángulos 1 y 7, 2 y 8 se llaman alternos externos. El 4 y el 6, el 3 y el 5 se llaman alternos internos. El 1, 2, 7 y 8 son los externos, entonces el 3, 4, 5, 6 son los internos. Y eso establece algunas congruencias. Si dos rectas son cortadas por una transversal, entonces se dice que son paralelas si solo si sus ángulos correspondientes son congruentes. Es decir, si alfa y beta son congruentes, entonces L1 es paralelo a L2. Y si L1 es paralelo a L2, entonces alfa y beta son congruentes. Son proposiciones equivalentes. Si demostramos en la primera dirección, es decir, partiendo de que L1 y L2 son congruentes, son paralelas, entonces alfa y beta son congruentes. Comenzamos del hecho de que alfa y beta son congruentes, y aquí es bien sencillo porque si hacemos un procedimiento exactamente igual al del teorema anterior, y suponemos que L1 y L2 no son paralelas, que se cruzan en un punto, ocurre que alfa será externo a un triángulo donde beta es interno. Y ahí habría una contradicción. Por tanto, alfa es congruente con beta, implica que L1 es paralelo con L2. Ahora, si voy en la otra dirección, si L1 es paralelo con L2, y suponemos que alfa y beta son, tenemos que llegar a la conclusión de que alfa y beta son congruentes. Aquí se sugiere también por contradicción suponer que alfa y beta no son congruentes. Entonces tenemos dos posibilidades. Por tricotomía, que alfa sea menor que beta,
Eso significa de que existe un A en L1 tal que el ángulo formado con A es congruente con alfa. Y sea este alfa prima como en la siguiente figura. O sea, si beta es mayor que alfa, entonces yo puedo copiar este alfa por aquí, en el interior de beta. Me voy a encontrar en algún punto con un puntito en L1, que llamamos A. Estos dos, alfa y alfa prima, son externos e internos de un triángulo y son congruentes. ¿Ya? Por tanto, no pueden ser beta mayor que alfa. No puede ser que beta sea mayor que alfa. Va a quedar como ejercicio para usted suponer qué pasa si alfa es mayor que beta. De la misma forma en que quedan de ejercicio la demostración de los siguientes teoremas. Primero, teorema 32. Si dos rectas son cortadas por una transversal en puntos distintos, se cumple que son paralelas si solo si sus ángulos alternos internos son congruentes. Y el segundo dice que son paralelas si solo si sus ángulos alternos externos son congruentes. O sea que hay que partir, por ejemplo, de la premisa de que este alfa está por acá y alfa y beta son congruentes. ¿Por qué sirven de ejercicio? Porque van a tener que repensar la demostración que está como ejemplo para construir su propia demostración. ¿Ya? Me quiero detener aquí y preguntar, ¿vamos bien hasta el momento? ¿Se entiende lo que estamos haciendo? ¿No estoy haciendo cosas muy complejas? O sea, no estoy afirmando que lo que hago no es complejo, sino que estoy preguntando. Porque puede que usted sí lo vea muy complejo. No, profe, ¿todo bien? Perfecto, perfecto. Agradezco esa retroalimentación. Algunas definiciones, mira. Si dos ángulos o más son adyacentes y se tiene que alfa y beta respectivamente congruentes, estos entonces diremos que el ángulo formado por los lados no compartidos corresponde a la suma de alfa y beta. La suma de ángulos, como habíamos definido anteriormente también. ¿Ya? Y aquí viene algo importante. La suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a un ángulo extendido. Voy a llevarme esto a GeoGebra. Y fíjense que tenemos el teorema de las rectas intersectadas por una transversal que genera ángulos que son congruentes. Y casualmente está antes de este teorema, que dice que en un triángulo cualquiera, los ángulos, la suma de los ángulos, vamos a decir beta, gamma y alfa, la suma de esos tres ángulos es un ángulo extendido. Fíjense que hasta el momento, por ejemplo, respecto a los triángulos, habíamos dicho que un ángulo exterior era mayor que cada uno de los ángulos interiores. Este teorema que está aquí, de la suma de los ángulos interiores de un triángulo, va a ser fundamental para demostrar que el ángulo exterior de un triángulo es congruente con la suma de los otros dos ángulos interiores. Pero aquí está el siguiente desafío. Utilizando como base el teorema que dice que dos rectas paralelas cortadas por una transversal generan ciertos ángulos congruentes, demuestre usted que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a un ángulo extendido.
Hágalo en papel, use una regla, como usted prefiera. eh, y yo le doy unos 10 minutos para eso. ¿De acuerdo? Necesito que ejercite. ¿Ya?
Chicos, chicas, ¿tenemos algunas ideas, algo que se nos ocurra de cómo demostrar que estos ángulos suman un ángulo extendido? ¿O que la suma de ellos es un ángulo extendido? A ver, Carla, cuéntame, por chat o por audio, como tú quieras. Hola, profe. Hola, hola. Eh, bueno, lo que yo hice fue con las dos rectas paralelas trazar dos transversales de modo que quedara el triangulito al medio. O sea, tú hiciste de tal forma que quedara algo así, y aquí tenemos dos rectas paralelas. Claro. Perfecto. Y Y ahí tenemos, disculpa, a partir de B y C, esta recta que pasa por ahí, que es paralela a BC, existe por el axioma. Entonces esa construcción es válida, existe por el axioma de las paralelas. Ya, y una vez hecho eso, ¿cómo seguimos? hay ángulos que se repiten. Por ejemplo, el beta que usted tiene ahí está por arriba de la recta de arriba. Por aquí, por ejemplo. Eso, sí, ahí. El gamma también hacia el otro lado. ¿Y el alfa? Y el alfa está arriba. Ya, ¿y el alfa Y por qué ahí lo se podemos? forma ¿El alfa por qué? claramente. ¿Cómo, profe? Sí. ¿Y el alfa, cómo justificaríamos que el alfa lo puedo copiar acá o es congruente con este? Eh, Pensé que se podía por ser una recta con transversales y que como que se asemejaba, porque igual ¿cómo se llama esto? Los ángulos como tal de una sola transversal suman cierta cantidad y se repiten abajo. No sé si me explico bien, Mira, pero lo que yo te entiendo es que el beta, este beta es congruente con este porque son ángulos correspondientes con dos rectas paralelas que se cortan por una transversal, de la misma forma que gamma, de la misma forma que este gamma se repite acá. Mi pregunta es el alfa. ¿Cómo puedo hacer que cómo puedo estar seguro de que alfa es congruente con este ángulo que está por acá arriba? ¿Cuál sería la justificación para esa congruencia de ángulos? Lo demás yo te lo entendí perfecto. déjeme darle una vuelta porque yo como que en realidad asumí que estaba bien nomás. Eso es porque son opuestos por el vértice. Y al ser opuestos por el vértice son congruentes. Ah, ya, ya, bacán. Y ahora tú me dices que estos tres evidentemente forman un ángulo extendido. De hecho, cumplen con la definición de un ángulo extendido, están formados por dos rayos que están en la misma recta, que comparten el mismo vértice, pero que están de lados opuestos respecto al vértice. Entonces, alfa más beta y más gamma sumarían un ángulo recto. ¿Ya? La demostración que está acá, muy bien, Carla, esta demostración dice, bueno, sea el triángulo ABC de ángulo interior de alfa, beta y gamma, como muestra la figura, se traza la paralela a L1, paralela a B que pasa por C, es esta, y se extienden los lados a C y BC, como lo decía Carla, y se tienen los ángulos de la figura. Un segundito, les pido un segundito de interrupción. Disculpe la interrupción, es que entró una llamada telefónica y yo, por último, contesto para decir, oiga, me llama tarde que estoy en clase. Les decía, se tienen los siguientes ángulos. Aquí los ángulos son distintos a los que teníamos en la construcción anterior, pero las congruencias son las mismas. Alfa y alfa prima son congruentes por ser ángulos alternos internos. Beta y beta prima son congruentes por ser correspondientes. Y tenemos aquí gamma, alfa prima, beta prima, que suman un ángulo extendido. Entonces, con las congruencias anteriores, podemos concluir que alfa más beta y más gamma son
o suman un ángulo extendido. ¿Ya? Fíjense cómo a partir del axioma de congruencia de ángulos, me voy a ir al aula virtual, chicos, y voy a, en el aula virtual voy a subir el apunte de esta clase. El apunte número 7. Para que quede aquí, no esté yo, o sea, no estén ustedes esperando eternamente que yo suba el archivo, que a uno después se lo olvida. Y mientras hacemos esto, ¿alguna duda, pregunta, comentario? Ojo con las cosas que van quedando de tarea, ¿ya? Porque si bien yo no escribo guías de ejercicio, sí hay cosas que van quedando de tarea, ¿ya? Y ahí tienen cómo ejercitar. Así que ojo, ojo, ojo con eso. No sé si hay dudas, preguntas, ya quedó el apunte número 7, ¿ya? Hasta la próxima semana me parece que termina el plazo del taller de GeoGebra número 2, si no me equivoco. Vamos a echar un vistazo a cómo va esto del taller. Hay 2 enviados, obviamente, pero quedan 6 días y 13 horas, ¿ya? No se atrasen con eso, por favor, para que tengamos así nuestro taller número 3 el próximo jueves. Y dicho eso, a menos que hayan preguntas, dudas, quejas, reclamos, comentario, alguien nos quiera recitar un poema, no sé. Agradezco a Alejandra, Carla, Felipe, Cádiz, Felipe Solo, Rosano, Matías, por ser los que están aquí presentes. Se cuidan, se portan bien, se acuestan temprano y nos vemos el martes a las 8 de la mañana. Un abrazo, chao, chao.